Hemos terminado ayer en el tema de la historia de España del siglo XIX con la disolución de la Primera República. La Primera República va a ser un caos, guerra carlista, guerra en Cuba, insurrección de los cantonalistas del cantón de Cartagena, 3 guerras civiles a la vez, ¿quién da más? Y en 1874 el general Arsenio Martínez Campos, en nombre del hijo de Isabel II, Alfonso XII, va a dar un pronunciamiento en Sagunto, un golpe de Estado, y va a proclamar rey Alfonso XII. Le asesora como principal primer ministro Antonio Cánovas del Castillo, un político malagueño que ha investigado la historia de España y se ha dado cuenta que hay ciertas instituciones que funcionan, como las Cortes y la monarquía, y ciertas instituciones que deben ser renovadas, quizá imitando el estilo de la monarquía inglesa, del sistema parlamentario turnista inglés, en el que hay 2 partidos, liberal y conservador, que se van turnando en el poder prácticamente. Bueno, pues el turnismo político de Cánovas del Castillo va a ser un sistema buscando establecer una paz, una estabilidad en España, y va a dividirse en 2 partidos: Partido Conservador, dirigido por el propio Cánovas, y Partido Liberal, dirigido por Mateo Práxedes Sagasta. Estos 2 políticos van a turnarse en el poder, quizá más años Cánovas que Sagasta, y van a ayudarse para conseguir que este turno pacífico y que donde no haya guerras civiles ni golpes de Estado se mantenga. Requieren del falseamiento, del fraude electoral. El fraude electoral que va a ser cometido por los caciques. El caciquismo, es decir, que una persona o varias personas en una población, especialmente las pequeñas, dominen toda la vida política y controlen quién vota a cada partido y lo que hace cada uno a cambio de recibir privilegios, claramente, va a ser la tónica general de las ciudades y de los pueblos de España, especialmente en Galicia, en León y en otras zonas, en Andalucía también, que va a caracterizar la vida política de estos años. Un fraude electoral muy burdo, donde se cambiaban unas urnas con los votos reales por otras que no tenían nada que ver, donde se contaban los votos pero luego en el acta se apuntaba otra cosa, donde votaban hasta los niños pequeños o votaban personas disfrazadas con barbas y bigotes postizos. Bueno, realmente un fraude electoral realmente muy evidente, que al principio a la población le da un poco igual, porque lo único que quiere es progresar y quiere paz, pero que progresivamente va enturbiando la vida política y va haciendo que la vida política española sea cada vez más triste y más desesperanzada. Después del intento de la Primera República, que es una república federal, de intentar dominar el incendio que suponían a veces los nacionalismos, durante la restauración monárquica, que es esta etapa de Alfonso XII, aparecen ya los partidos nacionalistas más o menos como los conocemos. Aparece en Cataluña un movimiento literario llamado la Renascença, que resucitó la lengua catalana y la rescató para el uso literario. Se creó un partido llamado la Lliga Regionalista, que vendría a ser el antecedente de Convergencia i Unió y a lo que sería hoy en día Junts per Catalunya. En el País Vasco se abolen los fueros vascos después de la Tercera Guerra Carlista como castigo por el apoyo de esas zonas al pretendiente carlista, y eso fomenta una reacción en contra, que es la creación del PNV, el Partido Nacionalista Vasco, partido que sigue existiendo hoy en la actualidad y que es el que gobierna en Euskadi hoy actualmente. En Galicia también hay un movimiento de recuperación de la lengua gallega y destacan figuras como en la literatura Rosalía de Castro o Castelao, y en política pues también el propio Castelao. La restauración monárquica es un periodo de tranquilidad, de paz, de prosperidad económica, pero en 1898 llega una crisis tremenda, que es la crisis del 98. La crisis del 98 debe su nombre a que España tiene en Cuba, Filipinas y Puerto Rico los últimos restos de su imperio colonial, un imperio rico. Cuba era una colonia muy rica que daba pingües beneficios a España, pero Cuba estaba muy cerca de las costas de Norteamérica, de los Estados Unidos, y deseaba anexionársela. Era un complemento natural de su economía y una puerta de entrada en el Caribe. Así que Estados Unidos va a fomentar el independentismo cubano. Ya hemos visto que durante la Primera República hay una guerra civil en Cuba, y cuanto más en auge está el independentismo cubano, más son las ganas de Estados Unidos de intervenir en la guerra de Cuba. Así que ya deseando intervenir en la guerra de Cuba, claramente Estados Unidos manda a la bahía de Santiago de Cuba un barco, el acorazado Maine, uno de los buques insignia de la flota norteamericana. El resultado pues va a ser terrible, porque